Buenas noches. Bueno, estamos acá de nuevo para el cuarto episodio de la Live Talks de El Dorado. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de ciberseguridad. Un invitado súper especial, ahí Javier Lombardi, no es coincidencia el apellido. Así que bueno, un honor, un placer tener a Javier, sí, es mi hermano, el mayor de todos. Y bueno, y lo tendremos hoy para charlar un poco de un tema interesantísimo, un tema que lo discutimos ahí durante la semana para ver qué podíamos traer eh, acá para el tema de las marcas, de los emprendedores. Y bueno, espero que lo puedan aprovechar, el que lo aprovecha en vivo, los otros que lo aprovecharán después grabado. Así que bueno, vamos por ello. Vamos a ver acá la invitación y vamos mientras tanto esperando que entre todo el mundo. Javier, ¿cómo andás? Hola, Gus, ¿cómo va? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, bien, Todo bien. bárbaro, ¿Vos? por suerte. Todo bárbaro, bárbaro. Sí, hoy cambié de setup. Ya ves que ¿Sí? estoy claro, estoy contra la pared. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Bueno, pero buenísimo. Espero que esta vez la tecnología nos ayude, ¿eh? sí, Acá como también siempre. hicimos algunos cambios tecnológicos para ver si ¿Ah? lo podemos hacer mejor. Así que bueno, esperamos que esté funcionando todo bárbaro. Sí, Así que emocionado. bueno, buenísimo. Vamos esperando ahí un poquito que va Sí, entrando totalmente. la gente. Bien, Decime. no, bien interesante. No sé si estuvieron al tanto, pero antes de ayer, TikTok lanzaba en Arabia Saudita, Egipto, un plan de embajadores de seguridad con las figuras de esa región. Digo, estuve todo este tiempo muy consustanciado con el tema de marcas, lanzamiento, branding, ¿no? Y qué interesante todo el tiempo las marcas lanzando algo, en este caso probando en la región de Asia, ¿sí? De Arabia Saudita en realidad, y Egipto, esta propuesta de embajadores de seguridad, un poco para sí, hacer un mix entre figuras convocantes y buenos consejos para manejarnos en la red. Perfecto. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a charlar hoy. Te voy a hacer una intro antes de arrancar de Ok. lleno con los temas, porque bueno, después de toda la preparación que hicimos en relación a lo que íbamos a charlar hoy, hay algunos temas que me parecían interesantes dejárselos ahí bien explícitos antes de arrancar a la audiencia, ahí a los que están mirándonos. Así que la primera cosa que quería contar era la similitud o digamos, la interacción que hay entre las personas y las marcas. Eso cuando trabajamos en branding lo hablamos mucho de que las marcas tienen que parecerse más a las personas, que las marcas tienen que estar más humanizadas. Y bueno, y en este tema particularmente vamos a ver cómo estamos a full en ese paralelo, ¿no? Entre las personas y las marcas. Así que, bueno, ese es el primer tema que quiero dejar claro porque vamos a hablar mucho de esto de la ciberseguridad en personas, pero es totalmente aplicable a las marcas. Y bueno, también un poco los beneficios y los maleficios, digamos, de esta situación. Bueno, justamente para mí, muchos más beneficios, ¿sí? O sea, Bueno, a ver, seguro, seguro. porque digo lo siguiente, si uno está informado, ¿sí? Si uno logró hacerse de educación, información, estar al tanto de algunas vulnerabilidades que tenemos como personas que tienen los sistemas, resulta más sencillo transitar este momento donde nos encuentra a todos hiperconectados, ¿no? Totalmente, Es, totalmente. es muy Sí, interesante y no. además me gustó esta idea de, claro, el branding ya la tiene como muy incorporada, pero nosotros desde ciberseguridad por ahí a veces no lo charlamos de esta manera, de ver a las personas igual que a las marcas, que a las empresas, ¿no? Eso está bueno. Así que bueno, voy a dejar los otros dos tips y ya arrancamos con la presentación. Ahí nos contás un poco quién sos vos y qué es Ok. Argentina Cibersegura. Pero bueno,
dos temas más. Entonces, el primero, el paralelo entre personas y marcas, importantísimo, y bueno, lo estabas hablando ahora. El segundo, no somos antitecnología, por más de que nosotros vamos a hablar, sí, de un contexto medio hostil, digamos, en algunos momentos, pero así, lo importante es, hablamos de esto porque queremos traer tal vez algunos temas que no son tan comunes escucharlos o no están más tanto en nuestro día a día. Vamos a tener más para adelante live hablando de branding digital, la marca en lo digital, cómo las herramientas digitales ayudan a las marcas en muchos aspectos. Pero bueno, hoy queríamos tratar algunos temas diferentes, algo justamente que tal vez no se habla tanto y es tan importante cuanto, ¿no? Entonces, seguramente la tecnología tiene muchos beneficios, vamos a hablar de algunos de ellos seguramente, pero en este caso queríamos tratar un poco de ese contexto en el cual están las marcas y eso es lo que nos trae hoy a hablar de marcas, internet, ciberseguridad y todo eso. Así que bueno, Javier Lombardi, mentor educativo, Argentina Cibersegura, contame un poco qué es eso y arrancamos ahí hablando sobre nuestro tema. Bueno, primero es una pasión, ¿sí? Y es, en definitiva, hablábamos el otro día de propósito, ¿no? Y justamente me encontré con este propósito hace, bueno, ya hace más de 7 años, cuando me di cuenta, entre otras cosas, uno va creciendo y te vas dando cuenta, ah, mira, ¿por qué no lo había visto así en ese momento? Después de tantos años de dedicarme, y lo sigo haciendo, ¿no? Porque soy hoy auditor de sistemas y sigo capacitándome en ciberseguridad, pero después de haber implementado tantos sistemas, tantas soluciones para que parar el spam, que filtrar contenido inadecuado, que dar fortificación a sistemas, a enlaces, a infraestructuras, digo, me parece que nos estamos olvidando de las personas. Hay Buenísimo. uno cuando habla de en la estructura o del diseño OSI, habla de 7 capas, ¿sí? Es muy de nicho, pero siempre en eso no está plasmado justamente la capa 8 que somos los humanos. Y ahí encontré el propósito de acercarme a Argentina Cibersegura porque justamente nuestra misión es generar un espacio más sano y seguro en Internet. Y esto Perfecto. desde un primer momento me apasionó. ¿Sí? Primero, me hizo estar más en contacto con gente que no solo tenía estas ganas de devolver, ¿sí? Desde la ciberseguridad, desde otros ámbitos también, porque digo, hoy la cantidad que somos de voceros a nivel de país, digo, hay profes, hay maestros, hay abogados, hay personas como yo que somos profesionales de ciberseguridad, de todo, padres, madres, chicos, inclusive jóvenes que dicen, yo también estoy cerrando mi secundario y me interesó porque ustedes brindaron una charla y se acercan y hoy son voceros. Y bueno, nuestra labor diaria, ¿sí? Tiene que ver con esto. Damos charlas de concientización en instituciones educativas, en empresas. Y bueno, justamente hoy a la tarde estuve en el clúster de tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, con una charla, bueno, hablamos de bienestar digital, de identidad y privacidad, interesantísimo, no vamos a entrar del todo en No a esto hoy, fondo, pero pero algunas cositas vamos a traer seguro. Seguro, seguro. entonces, justamente este camino se abrió para darme cuenta, para llevarme a un espacio donde la educación, donde la tecnología y donde el disfrute de la tecnología son primero. Perfecto. Así que bueno, me encanta que tenga que ver con tu propósito personal. Así que bueno, eso seguramente va a traer mucha pasión al tema. Bueno, ya charlamos, creo que nuestra previa duró más de 2 horas, 2 horas y pico, así Sí. que vamos a tener que concentrar todo eso. Pero fue un placer y fue buenísimo, buenísimo todo lo que charlamos. Y para arrancar así, creo que ya de lleno ahí con el tema, o por lo menos calentando motores, se escucha mucho cuando hablamos de ciberseguridad, de ambientes digitales y ambientes reales. ¿Será que son esas las denominaciones que tendríamos que utilizar? ¿Serían esas, digamos, las dimensiones de una empresa o de una persona?
¿O habría una forma diferente de identificar esos dos universos o esa naturalidad o naturaleza híbrida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, vamos a separar porque dijiste todo un montón de conceptos re interesantes. Primero, mundo real es todo, ¿sí? O sea, lo que hacemos en el plano físico o en el plano digital, lo que cambia es el medio, ¿sí? O sea, Perfecto. podríamos esta conversación, y estaría bueno que en algún momento de aquí a poco lo podamos hacer, caipirinha de por medio en la playa. Puede Pero, ser. esperemos, ya va a pasar. Pero claramente lo estamos haciendo por un medio digital. La conversación en los dos casos es real. El efecto, el impacto es real. Y además, algo bien interesante que decía, ¿no? Porque justamente los límites entre lo digital, virtual y físico están hoy cada vez más, si querés, transparentes. Entonces, es una vida, y lo trajiste vos al término y me pareció muy interesante, lo voy a seguir desarrollando, pero Utilizando. híbrido, ¿no? Porque, Sí. sin ir más lejos, la tecnología hoy está haciendo que, por ejemplo, y lo llevo a las personas directamente, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que tienen un marcapasos? ¿Cuántas personas tienen un implante coclear para poder escuchar? ¿Cuántas personas tienen una bomba de insulina hoy en su cinturón que les va dando micro cargas de insulina para llevar su día adelante? Y son todos dispositivos con alguna vulnerabilidad y que podrían ser explotados, ¿no? Entonces, qué Sí. interesante esto. Por eso, para nosotros, desde Argentina Cibersegura, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Nuestra vida toda es real, en el plano físico, en el plano digital. Y por eso también es importante que tomemos esta responsabilidad de manejarnos en todos los ámbitos adecuadamente. Obvio. Y no, realmente eso que vos decías es súper importante y lo traslado de nuevo, a ese paralelo con las marcas en la cuestión de no existe construir marca en el plano físico o construir marcas apenas en el plano digital. Eh, lo vemos en muchos casos. Android tuvo sus negocios locales porque en su experiencia necesitaba de la experiencia física para transmitir cosas que por lo digital no era posible, o sentimientos, sensaciones, otras cosas. Entonces, muchas marcas que son nativas de lo digital se vienen para el mundo físico, muchas que estaban en el mundo físico se tuvieron que incorporar al digital para ganar impacto, para ganar alcance. Entonces, realmente en esa realidad híbrida, la construcción de una marca o la construcción de una reputación, sea para las personas o sea para las marcas, es en los dos ambientes, con tal vez proporciones diferentes, con diferentes jerarquías. Hay marcas que tal vez lo digital sea más interesante por algún motivo, y lo mismo para las personas. Entonces, entender que primero, digamos, para arrancar el juego, tenemos que entender ese mundo con dos partes de la misma, dos caras de la misma moneda, es la parte esencial para entender todo el resto de lo que vamos a charlar, ¿no? Entonces, lo digital y lo real en realidad no es digital y real, en lo digital y lo físico, lo real es todo con dos dimensiones. Así que bueno, eso es el primer punto que, bueno, que me parece súper interesante y que vos trajiste ahí en detalle. Y si hablamos, ahí vamos para, porque hablamos de la ciberseguridad, ciber tiene que ver con todo esto, con lo digital y demás, y tenemos esa palabra ahí, seguridad, que tiene que ver con buenas prácticas, con protegerse, con, al final de cuentas, tener, como digo, acciones seguras, ¿no? O actitudes seguras, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero al final de cuentas, ¿de qué nos estamos defendiendo? ¿O qué se defienden las personas o qué se defienden, ¿no? Las marcas? ¿Cuáles son esos ataques o cuáles son esos riesgos que existen por ahí? Y bueno, uno de los que por ahí las marcas temen más tiene que ver con el deface, o sea, con el cambio de cara de sus sitios, ¿sí? Y ha pasado muchísimas veces, ¿sí? Que sitios, inclusive hasta no solo de empresas, sino de gobiernos, han sido vulnerados y se cambia su página web.
Y entonces, digo, eso es, además, muchas veces los sistemas quedan sin la posibilidad de operar por un determinado tiempo, eso tiene un costo. Reparar ese daño, no solo a nivel de sistemas, sino a nivel de reputación, de imagen, también lo tiene, ¿no? Y qué interesante porque a nosotros las personas nos pasa lo mismo. ¿Qué pasaría si estamos en la cuenta de El Dorado, estamos en mi cuenta y me hubiera olvidado de activar el segundo factor de autenticación o me hubiera además utilizado una contraseña sencilla y alguien puede acceder y hacerse pasar por mí? ¿Sí? Y entonces ahí es un tema. Más, hace muy poco tiempo nos despertamos un día y la página, en realidad el perfil de Elon Musk, el de Apple, el de Jeff Bezos, ¿sí? Habían todos hecho una publicación que se habían levantado muy bondadosos, iban a doblar en bitcoins quien les depositara en una billetera digital que daban en esa publicación eh, la dirección, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Alguien, una persona, después si quieren busquen particularmente el caso en internet, está muy desarrollado y es muy interesante, pero vulneraron a un empleado interno de la compañía. Y ese empleado tenía acceso a la plataforma core de negocios de Twitter, donde en tu nombre, en el mío, en el de cualquiera, pueden publicar. Entonces, esto que vos decías, ¿no? Acciones seguras. Todos deberíamos, y esto es muy interesante porque vengo desarrollando con el tema de bienestar digital, lo importante de las competencias digitales, que todos como ciudadanos del mundo, y especialmente digitales, deberíamos tener. Y una de esas competencias, en realidad uno de los dominios, es de la seguridad y cómo nos manejamos seguros en línea. ¿Sí? Después Perfecto. podríamos ampliar muchísimo, pero me parece que estos pequeños detalles que aplican a las marcas, que aplican a las personas, que aplican a todos. Sí, no, justamente porque vivimos en este mundo que es de todos y para todos está igual, ¿no? O sea, para el que quiere o no estar en lo digital, en algún momento, de alguna manera, está dentro de lo digital, queriendo o no, por estar en contacto con tanta tecnología que está por ahí. Y es interesante justamente lo que vos decías de esa parte de las actitudes, esa parte de tener esas capacidades, porque en realidad tenemos que generar una conciencia y eso es un poco también el objetivo de esta charla, demostrar que pues, necesitamos buscar conocimiento, necesitamos aprender a lidiar con esta nueva realidad, que no es tan nueva, pero tal vez tomar conciencia de los impactos, de nuevo, positivos o negativos, que todo este universo tiene para las empresas, para las personas. Entonces, en ese punto me parece fundamental que hablemos sobre eso. Hablaste de varios problemas ahí o de varios impactos sobre, ¿no? Estaba preguntando ahí sobre los problemas o sobre qué nos defendemos y entonces vimos dos también, dos universos, ¿no? Lo tangible y lo intangible. Lo tangible en datos, en infraestructura, en equipamientos y la parte intangible en reputación, en imagen, ¿no? Entonces, nos estamos defendiendo un poco de eso, defendiendo, no digo que tenemos que estar a la defensiva, pero tenemos que estar de nuevo con un pensamiento, con una conciencia en relación a eso. Y ayer específicamente, y haciendo un curso ahí de capacitación y educación para niños, decía justamente una de las capacidades que le tenemos que enseñar, ¿no? A los niños que vienen, porque ahora ya vienen con el chip de cambiado, súper conectado, tenemos que la primera, una, ¿no? Una de las capacidades que le tenemos que enseñar es a lidiar con eso. Lo veía en alguna de tus charlas también, vos lo decías, a ver, no le damos un celular a un niño sin explicarle cómo se usa, cómo hacer un buen uso de esa tecnología. Entonces, eso es seguridad, eso es ciberseguridad. Y Total. tiene mucho que ver, y bueno, y lo decíamos al principio, con personas. Personas que tienen una actitud.
Y ahí entramos en varias cuestiones. Que la actitud cambia la herramienta. Digamos así, el objetivo a ser alcanzado por la herramienta, que es lo digital, tenemos la actitud de por medio, que en realidad es el origen de todo, ¿no? O sea, al final alguien tiene una actitud para hacer algo bueno o no, y busca los medios, busca las herramientas, digitales o no, para atingir, o sea, llegar a ese objetivo. Entonces, en ese mundo de personas con objetivos o con intenciones diferentes, se ven por ahí o se escuchan, ¿no? Las palabras más comunes. Tenemos los lovers, que digamos son aquellos que les aman a las marcas o que justamente tienen un comportamiento de crear un ambiente seguro, ¿no? Después tenemos los haters, que son aquellos que tienen tal vez una intención de hacer algo o no tan positivo, ¿no? Claro. Que justamente algún daño para las empresas o para las personas. Y de ahí tenemos los hackers, que también son algunas personas, pero ahí existen algunos malentendidos o no entendidos completos que me gustaría que vos trates. O sea, tenemos lovers, haters y hackers. ¿Qué son esos tres players o esos tres personajes dentro de esa ciberseguridad? A ver, vamos a empezar por los hackers, ¿sí? Y a mí, si hay algo que me llamó siempre la atención, era que, che, sos un hacker. Y yo todo lo que hacía era algo positivo, ¿sí? Aunque también es cierto, y nos pasa a varios, algunos inclusive los publican en redes, una vez por semana. A mí una vez por semana no, porque ya saben cómo pienso, ¿no? Pero una vez por mes siempre recibo algún mensaje de, che, ¿podrías entrar en tal cuenta? Necesitaría recuperar la contraseña de tal cuenta. Y vos decís, pero en realidad hay formas de recuperar las contraseñas o los accesos a determinadas cosas, pero la intención quiere otra cosa. Entonces está bueno definir que esto lo considero yo y esto lo consideramos los que estamos en ciberseguridad trabajando. Los hackers tienen que ver con esas personas que buscan vulnerabilidades en los sistemas para repararlas, para reportarlas, para asegurarlos. También es una actitud, es esta actitud proactiva para mejorar las cosas, ¿sí? Diferente, muy diferente al que tiene el conocimiento, aplica una herramienta con una intención delictiva, un delincuente, ¿sí? O sea, creo que estamos en mundos totalmente separados. Cierto que muchas veces de nuestra parte generamos herramientas que puedan llegar a servir para eh, encontrar vulnerabilidades, hacer auditoría de sistemas. Sí, sí, eso está claro. Pero las generamos y las utilizamos con un fin, con una intención de poder mejorar algo, de poder asegurar algo. Las otras personas justamente lo que persiguen es una intención de daño o una intención de daño y económica, ¿sí? Sin ir más lejos, hemos visto en los medios últimamente y lamentablemente cómo se vulneran sistemas, inclusive nuestros dispositivos, con malware, con ransomware. Malware, hablo, es todo aquel código malicioso que puede infectar a nuestros dispositivos. Y ransomware particularmente es ese malware que se hace del control de mi dispositivo, encripta, cifra los datos y me pide una recompensa. ¿Querés volver a acceder? Págame. Entonces, ahí estamos viendo a las claras que muchas veces los medios hablan de hackers cuando en realidad deberían, y espero que en algún momento suceda, hablar de delincuentes que utilizan herramientas digitales para hacer daño. Perfecto, perfecto. Después, Y de ahí del tema para, digamos, de describirlos un poco, y los haters, ¿no? Ese segmento o ese grupo de personas que tienen esa denominación, ¿qué hacen? claro, los haters, a ver, son esos, pueden ser personas y a veces no, y después creo que vamos a ahondar en esto, ¿no? Pero habitualmente ven todo negativo y se encargan de descargar en las redes negatividad, hasta violencia,
¿sí? Entonces, estamos en un hilo, porque escribió alguien un hilo interesante de Twitter o en Instagram, una publicación o whatever, y tienen siempre un comentario negativo. Y a veces, digo, esto se potencia, porque Sí, aparece obviamente. uno y aparece otro y aparecen varios, y a veces con una intencionalidad, ¿no? Porque si yo encuentro en una publicación tanta gente diciendo esto o generando violencia, y a mí no me hace sentir bien. Y este por ahí es el punto interesante, ¿no? ¿Cómo nos paramos ante, ¿sí?, esta violencia? Nosotros siempre decimos, tenemos que reportarla, ¿sí? Y las plataformas tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Yo puedo decir, quiero que se filtre, quiero inclusive que se haga algo con este comentario negativo, ¿sí? Porque realmente no tiene sentido más que generar malestar, violencia, inclusive ansiedad, ¿no? En esta situación de la pandemia vemos cómo muchos generan fake news y generan comentarios que lo único que hacen es generarnos malestar, cuando podrían utilizar esa energía para algo más interesante, ¿no? Obviamente. Así que bueno, sí, ahí queda claro un poco, desmitificar un poco el tema de hackers, que realmente son personas que tienen capacidades con la tecnología, ¿no? Tienen habilidades con la tecnología, pero no tienen esa intención, así como los skaters, de traer algo negativo para ese ambiente digital. Entonces, y realmente lo vemos mucho, ¿no? En muchas empresas, muchas marcas pidiendo, ¿no? Para estos hackers encontrar la vulnerabilidad para mejorar el sistema, para traer mejoras o arreglos a algún sistema o a alguna otra cosa. Sí, Interesante también, hay ahí sí, un término que se llama bug bounty, o sea, los cazadores de bugs, ¿sí? Que, digo, mismo Google últimamente ha lanzado una campaña para encontrar vulnerabilidades y pagan realmente muy, muy bien. Tanto hacíamos el comentario y a mí me gustaba mucho, se va a realizar la semana próxima en Buenos Aires, pero en el mundo porque va a ser digital, la Eco Party. La Eco Party es una conference de hacking muy, muy buena, que se hace en Argentina hace muchísimos años, y este año se propuso generar un documento colaborativo, porque muchas veces los que se dedican a encontrar vulnerabilidades en sistemas se ven perseguidos, ¿sí?, por las empresas porque le reportaron cuál era el agujero de seguridad, cuál era la vulnerabilidad que tenía, pero bueno, a pocas empresas les gusta que esto se haga público, ¿no? seguro. Seguro porque una vez que es público es un compromiso el resolverlo, ¿no? Entonces, Ahí está. es un poco eso que vos decías, tenemos que denunciar, tenemos que buscar y tenemos que pedir a las marcas, a los gobiernos y a todos que justamente hagan su papel o cumplan su papel dentro de eso. Estamos en muchas plataformas y cada plataforma es una marca, entonces es una empresa y bueno, justamente agradecemos por los beneficios que nos ofrecen, pero también le tenemos que reportar y tenemos que buscar que sea una plataforma segura y que también tenga buenas intenciones, ¿no? Y en ese aspecto, queriendo entrar ahí un poco más en otra cuestión, pero que tiene todo que ver con eso, es justamente la intención, ¿no? Cuando positiva o hasta cuando negativa, es articular algunas cosas con justamente la voluntad o las ganas de llegar a algún punto, ¿no? Y hoy vemos mucho la desinformación como algo que está siendo justamente utilizado con un objetivo. No es que estamos desinformados por falta de información, sino que estamos llenos de informaciones, pero no todas las informaciones son verdaderas. Hablábamos y hablaste vos de la fake news. Cada vez más difícil a veces de identificar cuál es la fuente, si es una fuente, vos decías, humana o no, y ahí veremos un poco eso, cómo funciona, si, como que la tecnología hoy permite sin una cuestión humana o una persona atrás de esa información, cómo se genera. Pero
esa desinformación, ¿cuál es, digamos, el motivo? ¿Cuál ves vos como, digamos, valor que esa gente que quiere la desinformación está buscando? ¿Qué es lo que está buscando una empresa o personas o un grupo cuando busca la desinformación? Principalmente cambiar nuestra voluntad, ¿sí? Cambiar nuestras creencias, cambiar nuestros gustos, ¿sí? A ver, si yo, y lo hemos visto a la sombra de tantas campañas que se hicieron en redes para elecciones políticas o contra empresas, para torcer, cambiar la reputación de marca, ¿no? Yo creo que hoy tenemos, tienen las empresas todavía más porque tienen recursos económicos, muchos mayores a los que tenemos nosotros, la posibilidad de acceder a herramientas, digo, redes sociales, ¿sí? Sí. Que nos acercan información. El otro día lo charlamos, pero lo volvemos a mencionar. El 67% de los chicos se están informando hoy primero por redes sociales, ¿sí? Eso quiere decir que sabiendo que las redes nos microsegmentan, ¿sí? Sabiendo que saben perfectamente cuál es nuestro perfil de gustos, ¿sí? Así como pueden saber que estoy deseando salir de vacaciones, por ejemplo, y me propone publicidades al respecto, o quiero comprar algo que lo estuve buscando reiteradas veces, entonces me lo presenta y cada vez con más insistencia. Pasa lo mismo con las noticias, pasa lo mismo con la información. Entonces, uno puede, las empresas, como decimos, todavía más, porque tienen más recursos, intervenir o interferir en esa búsqueda de información y contar una historia, ¿sí? Vieron que nos encanta ahora el storytelling. No hay dudas, no hay dudas. Todos estamos y nos enganchamos muchísimo con con esas narraciones, de ese tipo de narraciones. Pero también sirve y mucho para contar medias verdades, ¿sí? Porque, a ver, si yo informo, estoy contando hechos, datos. Ahora, si desinformo, te cuento algunos datos, invento otros y vuelvo a hablar o vuelvo a generar un relato que me es favorable a mí y que no le es favorable al otro, ¿sí? Volvemos ahí al tema de las intenciones, ¿no? Y bueno, justamente hablando sobre eso, me parece interesante traer hasta un ejemplo, ¿no? Porque cuando hablamos de desinformación, con ese tinte de distorsión o de distracción o de desmotivación, ¿no? O sea, esas cuestiones que justamente con una desinformación consigo varias cosas, distorcer una realidad o una verdad, distraer, porque puedo generar mucha más cantidad y vamos a ver cómo hacer eso, digamos, no cómo hacerlo, pero cómo lo hacen. Genero mucha cantidad de información para desviar el olear, o sea, de las personas, digamos, la vista de las personas, o justamente desmotivar a alguien que, por ejemplo, viene con una buena actitud, con una buena intención, pero a través de esas informaciones y juntando más gente y demás, tento desmotivar esa acción que tal vez sea algo positivo. Y en ese caso, las marcas, y lo vemos por ejemplo en datas como Black Friday, por ejemplo, ¿no? Que existe un tiempo muy corto para vos conquistar una audiencia o conquistar un público para vender en aquel momento. Vamos a decir que una marca contraria, un oponente contrario dentro del mercado, una concurrencia, viene y lanza una noticia mentirosa o lanza algún tipo de duda en la cabeza del consumidor, que de las dos marcas, porque justamente que trabajan en el mismo público, y genera de ese descrédito, digamos así, Claro. o un cierto Sí, una campaña de descrédito, una descrédito. campaña en donde quizás, a ver, pasa, no solo puede ser inventada,
sino una información asincrónica, ¿sí? O anacrónica. Algo que pasó en otro momento y que justamente, oportunamente y antes de lanzar esta campaña de Black Friday, la voy publicando. De a ¿Sí? poquito. Entonces genera una desconfianza y probablemente eso genera un impacto negativo en la marca oponente y un impacto económico. O sea, porque eso le puede costar muchas ventas a la marca. Entonces, de nuevo, ¿no? La intención, ver que los daños que se les hacen a las marcas a través de lo digital son concretos, son reales. Entonces, esa desinformación es algo con lo que tenemos que lidiar y que tenemos que saber que existe. Y justamente, bueno, partiendo un poquito para un asunto que también no es nuevo, pero a veces la información no es tan corriente, es la cuestión de los social bots o una máquina haciendo información o desinformación automáticamente con esas intenciones. ¿Cómo que se genera eso? ¿A quién le conviene? ¿Por qué que está pasando eso ahí? Bueno, a ver, ¿qué son los social bots? Justamente son robots no humanoides, sino programas, ¿sí? Scripts, que lo que aprovechan es la inteligencia artificial, el machine learning, o sea, el aprendizaje automático, para hacerse pasar por personas, hacernos creer que son personas y ahí juntar adeptos en las redes. Trabajan específicamente en las redes, ¿sí? Esto, a ver, eh, hay que decirlo y hay que decirlo claramente, es una herramienta, digo, si no es maliciosa, por lo menos no es ética, ¿sí? Porque está explotando, así como alguien que conoce técnicas y tácticas de ingeniería social, está vulnerando nuestro sistema operativo humano. Entonces, es cierto que, digo, ¿qué generan? Como decíamos, adeptos, olas de información, amplificación, porque si algo tiene Internet de interesantísimo, es que nos da la posibilidad hoy día de no tener que ir ni siquiera a una biblioteca, ¿sí? Busco qué biblioteca digital quiero conocer o quiero indagar y voy y seguramente, digo, hay varios proyectos, después habría que buscar o dar la pauta de alguno en particular, pero digo, me acuerdo del proyecto Gutenberg, que además tiene una envergadura muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los social bots? ¿Sí? Generan repercusión, generan ruido, generan amplificación del mensaje y muchas veces nosotros, sin recursos y sin la posibilidad de contar a esa escala o con esos recursos eh, el hecho real, veraz, nos vemos, bueno, justamente vulnerados, nos vemos atacados, nos vemos amenazados por estas situaciones. Perfecto. Y ahora vos tocaste en un tema y bueno, y creo que es interesante porque desde acá, desde El Dorado, nuestros clientes son pequeños empresarios. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, parece que, bueno, hay que tener mucho dinero o hay que, justamente, solo es un tema para ese tipo de empresas, ¿no? Y justamente son los pequeños cuidados, son las pequeñas acciones que van a hacer que tengamos o no una marca con seguridad, que tenga los cuidados mínimos justamente para no tener las invasiones en lo físico, en los datos. Al mismo tiempo, y entrando un poco en el día a día de la consultoría, yo te puedo decir que lo que más escucho de los empresarios es, y bueno, ¿en qué red tengo que estar y cuánto tiempo tengo que, o la cantidad de publicaciones que tengo que hacer y demás? Porque al final de cuentas el objetivo es aumentar los seguidores, es aumentar los likes en Facebook o son de los seguidores en Instagram o lo que sea, en cualquier una de las plataformas. Y ahí otro punto que se junta justamente el tema de las personas
y las marcas, porque al final de todo, las marcas son personas. Todas las marcas, las empresas, al final son personas. Entonces, lo más interesante es justamente eso, ¿no? De ver que nosotros no podemos caer a través de las actitudes que como personas tenemos o comportamientos que tenemos como personas, caer en esa dictadura del like, caer en eso de, no, necesito 50.000 seguidores para tener un resultado. Y depende, ¿no? Ningún nicho es tan chico que no sirva para algún tipo de empresa. Hay empresas que trabajan con nichos muy, muy pequeños y es lo suficiente. Tienen empresas que necesitan, por toda la burocracia o por el costo que tienen, necesitan una audiencia mucho mayor. Y entonces, para cada uno es diferente la situación, pero no podemos justamente caer en esa cuestión de que necesitamos siempre más, siempre más, siempre más y acabar justamente haciendo comportamientos individuales dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, en ese punto me parece interesante justamente por el hecho de trabajar en esas pequeñas empresas. Y además, mirá qué interesante, ¿no? Vos decías la dictadura del like. Y acá traigo no solo a las empresas, que claro, necesitan ser conocidas para vender sus productos, no hay ninguna duda. Y también son quizás, algo recién comentaba Santiago abajo, ¿no? Sí, Hoy sí. es más interesante cantidad de ataques efectivos que un Gran ataque. gran ataque a infraestructuras, ¿sí? Fíjense, digo, voy a remontarme unos años atrás porque es muy conocido, pero sigue sucediendo y justamente mudó, ¿se acuerdan la situación de WannaCry? ¿Sí? Este ransomware que atacó primero a uno de los primeros a Telefónica España, tuvo réplicas en Reino Unido, atacó al sector salud muy, muy fuerte, tanto que Reino Unido generó organizaciones para capacitar a el personal y a las empresas de salud, ¿no? Y vos decías la tiranía del like, y qué interesante ese término, o por lo menos me resulta a mí muy palpable, porque como personas también creemos que somos, si querés, famosos, conocidos, exitosos, porque una publicación que hacemos tiene muchos me gusta. Y yo digo, y lo charlábamos hace poco, ¿no? Con otras personas, digo, pero si la publicación la hice porque yo tenía ganas, mejor si otros la ven positiva y Si reaccionan. sirve el Les contenido, sirve. claro. Ahí está. Qué interesante esto que traes. Contenido. O sea, voy a la red buscando, tengo un objetivo de ir a la red, ¿no? Como empresa, como particular mismo, pero primero entrego para después pedir o para después recibir, ¿no? O sea, esta dinámica muchas veces me pasa con personas que se acercan y me siguen y entonces yo, qué interesante, lo sigo y en realidad lo que buscan es abrir ese canal de mensaje directo para decir, che, me gustaría, ¿podés? Y digo, pero primero relacionémonos, primero charlemos, ¿sí? Sí, sí, total, Primero total. compartamos. Soy muy de la idea de desarrollar soluciones en comunidad. ¿Será que cuando empecé en tecnología, y yo aún hoy sigo utilizando la mayoría de mis aplicaciones de código abierto? ¿Por qué? Porque puedo utilizarlas, puedo reportar algún error que tenga, puedo mejorarlas, puedo hacerlas más conocidas, ¿sí? Sos Entonces, bueno, co-creador de esa realidad, ¿no? O sea, ahí ayudás desde algún punto, contribuís para eso, para que eso sea mejor y, bueno, que se transforme en algo positivo para el ambiente. Una frase muy interesante que uso en las consultorías es el que si las empresas empiezan buscando qué quieren del mercado, es cuando ellas realmente no consiguen lo que quieren. En realidad ellas tienen que ya entrar al mercado ofreciendo algo, porque ese es el objetivo de abertura de cualquier empresa.
O sea, vamos a resolver alguna necesidad, vamos a resolver algún querer del Claro. público. Entonces, al final de cuentas, nosotros estamos pensando en entregar para recibir la contrapartida de eso y que la contrapartida de eso también nos obliga a contribuir nuevamente con eso que tal vez es económico a mejorar alguna cosa u otra, ¿no? Que exista en ese contexto o en ese ecosistema en el cual todos vivimos, ¿no? Y vos decías de la tiranía del like y bueno, tiene mucho de ver de justamente de lo personal, de esa autoimagen que nosotros queremos ver en las redes y también en no entender tal vez en profundidad que al final de cuentas, así como para las personas y como los productos, como las empresas, necesitamos entender que dentro de esa realidad que es real, ¿no? Tenemos quien nos guste o quien gusta, a los que nos quieren y los que no nos quieren. Y Claro, siempre va a existir, ¿no? sí. Existen muchos empresarios que tienen miedo, ¿no? Que si yo publico y a alguien no le gusta. Es lo mismo Pero y es que decir natural, cualquier ¿no? cosa, ¿no? Es normal. ¿Sí? Claro, es natural. A ver, uno, por sus formas, por sus opiniones, por lo que hace diariamente, no le gusta a todos. Más, no estamos siquiera diseñados para tener esa posibilidad de respuesta ante tanta comunicación, ¿sí? Ante tanto vínculo. Antes, a ver, antes, no mucho tiempo antes, pero nuestros abuelos, ¿con quiénes se relacionaban? Con los que estaban cerca de su cuadra, se conocían muy en profundidad, con los del pueblo, algunos. Ah, me sonó tu nombre, te conozco de cara. Hoy tenemos la posibilidad de vincularnos con cualquier persona y eso es fantástico. Ahora, también nos pasa, y más en esta situación de pandemia, que llegamos a la noche cansados de tanto, De tanto relacionar. claro, tanta videollamada y demás. Entonces es normal que digamos a veces, a ver, como decías, ¿no? Yo tengo una idea, tengo un producto y seguramente va a haber, y hoy más que nunca, porque hoy nuestro local se abre, pero se abre al mundo, ¿sí? Yo puedo por plataformas de comercio online o inclusive mandar por correos. Digo, las cosas, es fantástico. Ahora, ¿cómo gestiono, sí? Estos querer, estos me gusta y estos haters, ¿no? Y Justamente. a los haters ni cabida. No se les responde, ¿sí? Bueno, eso creo que es, y bueno, ya estamos medio que llegando al final por una cuestión de Oh, tiempo, ya Ronald, estamos, sí, se nos se me pasó, pasó la hora. pero bueno, creo que bueno, y para intentar ir resumiendo todo lo que charlamos, de ese mundo, de esa realidad híbrida entre lo digital y lo físico, entre los haters, los lovers y demás, de todos esos personajes nuevos que nos toca aprender y nos toca saber, de saber de esos ataques que son físicos y que tienen ataques también que tienen que ver con la reputación. Al final de cuentas, ¿qué le decimos al pequeño, al medio o al grande, sea empresario o para las personas? ¿Cuál podría ser el mensaje, ¿no? Para dejarles, para que justamente podamos cerrar eso? Me parece que mucho tiene que ver con eso, de ser un poco más introspectivos en el sentido de autoconocernos, saber lo que queremos, buscar nuestros objetivos, objetivos genuinos, objetivos que son propios, que tengan una buena intención, porque Sí, somos totalmente. un ser social, pero tenemos que Claro, contribuir a esa sociedad, tenemos que contribuir a ese ambiente. Yo creo que para eso estamos y para eso somos diferentes, para poder contribuir ahí está. en la diversidad y que realmente se transforme en algo mejor. Y justamente, no enfocarnos en aquellos que a veces que tienen ya la intención de lastimar, tienen la intención de Claro. hacer algo negativo y que esa es su naturaleza. O sea, ellos quieren eso, tienen ese objetivo. Focarnos en ellos, no sé si es lo mejor. Lo mejor tal vez es, si yo conozco mi objetivo, conozco mi realidad y mi propósito, buscar aquel que puedo ayudar más, aquel que va a conectarse conmigo y para esa persona ser lo mejor que puedo ser. Porque ahí al final de cuentas es cuando vamos a estar contribuyendo un poco para ese universo, no solo de las marcas, sino
de una sociedad mejor. Te dejo ahí entonces para que vos digas ahí o cierres con llave de oro lo que quieras o deja un mensaje en relación a eso. Pero bueno, me encantó desde ya haber charlado sobre todo lo que charlamos. Tendríamos tiempo para más 3, 4 lives. Quién sabe, en algún otro momento lo veremos Bueno, en detalle. enganchamos con un podcast el otro ¿Por día. qué no? Porque Vamos no, a ver. sabe. Veremos Es si una sale eso de ahí también. Es una responsabilidad, ¿sí? Sí, Pero total. no, hay una realidad y vos fuiste muy concreto en eso. Si uno tiene un propósito y si tiene además la posibilidad, las ganas, la pasión de llevarlo hacia adelante, hay que intentarlo con todas las ganas, ¿sí? Y también algo que por suerte está también cambiando, esta idea de que me va bien, entonces puedo también ayudar a otros, ¿sí? Este fin social. Y en el caso de Argentina Cibersegura lo tenemos muy presente. Por eso, si quieren conocernos un poco más, argentinacibersegura.org, porque justamente lo que tratamos es de cambiar realidades, ¿sí? Cambiar esta realidad en la cual me siento vulnerable y no sé qué hacer por esta realidad de que conozco cuáles son los riesgos y como decimos y trabajamos en ciberseguridad, los minimizo, ¿sí? Porque los riesgos van a existir Van siempre. a existir. Ahora, Van a cambiar, van a ser otros, pero van a... claro, pero tengo que minimizarlos y sentirme, como vos decías también en algún punto, tranquilo de que hice lo correcto. Siempre hay que revisar, ¿eh? La Sí. ciberseguridad es circular. Y necesitamos datos para saber dónde estamos parados. Pero tenemos que siempre ir en círculos avanzando. Perfecto. Bueno, Javier, 1.000 millones de gracias por la invitación, por aceptar la invitación, por venir a charlar, por todo lo que nos decís, por estar en Argentina Cibersegura y hacer tu trabajo y justamente llevar tu pasión y tu propósito de manera concreta, seguramente ayudando un montón de gente en ese camino, en esa jornada. Así que buenísimo, agradecemos a los que estuvieron ahí en vivo y para todos los que nos verán también después con la live grabada. Porque creo que es una información y bueno, era un poco esa la intención, información que nos hace bien, información que necesitamos, que nos hace cambiar nuestra actitud, de nuevo, no para estar a la defensiva, sino para entender y ver cómo podemos contribuir para que ese espacio digital y físico se unan de una manera segura y todos salgan ganando, sean las personas, sean las marcas, porque al final de cuentas, el que no entiende de personas no entiende de nada, ¿no? Porque son todos, al final de cuentas, personas, intenciones materializadas o tangibles ahí en nuestra vida. Javier, millón de gracias, un saludo grande y bueno, nos vemos en la próxima, quién sabe, en nivel podcast o live o lo que se nos ocurra por ahí. Gracias, Agus. Un abrazo de Resende. Chao, Chao, chao.